El libro de Hebreos que estudiaremos este trimestre consiste en un retrato de Jesús que ejerce una fuerza cautivante sobre nosotros. Después de Daniel y Apocalipsis, es mi libro favorito, que al comienzo de mi ministerio traté de memorizar y espero poder completarlo algún día no muy lejano. Y aquí el autor, a quien Ellen G. White atestigua que es Pablo, describe a Jesús como el soberano del universo, entronizado a la diestra de Dios. Innumerables ángeles lo celebran, lo adoran y le sirven. Se ha ganado el derecho a gobernar porque mediante su muerte confirmó la destrucción del diablo. En Hebreos, Jesús también aparece como sumo sacerdote exaltado. Sin pecado y perfectamente santo, vive para siempre para ministrar en nuestro favor en el santuario celestial. Se ganó el derecho a hacerlo porque se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, de una vez por todas, eficaz para todos y para siempre. Jesús también ha mediado un nuevo pacto entre Dios y su pueblo que permanecerá para siempre. Sin embargo, lo que atrae a los lectores del retrato de Jesús no es simplemente lo que Jesús ha hecho, sino también quién es Él. Él nació de una mujer como nosotros y fue tentado y ridiculizado como nosotros. Y aún así, Él está en el centro del poder del universo. Y cuando contemplamos la escena celestial, con sus diversos y magníficos seres celestiales, nuestra mirada es atraída por aquel que está en el centro de todo, quien sorprendentemente se parece a nosotros porque ha llegado a ser uno de nosotros. Jesús, nuestro hermano, está allí en el cielo, representándonos a pesar de las vergüenzas del pecado y la caída. En la persona de Jesús se cruzan tres dimensiones de la historia de la redención. La primera es la dimensión personal. Para los lectores fatigados de las luchas y las dificultades de la vida cristiana, Jesús será el autor y consumador de nuestra fe. Pueden mirar a aquel que también sufrió con los pecadores. La segunda es la dimensión colectiva, o sea, nacional. Y para el pueblo de Dios que viaja hacia la tierra prometida de Dios, Jesús será el nuevo Josué. Necesitan seguir su ejemplo. Y la tercera es la dimensión universal. Jesús es el nuevo Adán, el Hijo del Hombre, en quien se cumplen los propósitos de Dios para la humanidad. O sea que el retrato de Jesús que capta la amplitud, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios por nosotros, es nuestro tema en este trimestre. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comenzaremos con este versículo, Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería escuchar predicar a Jesús o a uno de los apóstoles? Sí tenemos extractos de escritos y resúmenes de algunos de sus sermones, pero estos brindan solo una idea limitada de cómo sería escucharlos. No obstante, Dios conservó en las Escrituras al menos un sermón completo para nosotros, la carta de Pablo a los Hebreos. Pablo, el autor de Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Y esta expresión se utilizaba para identificar el sermón, tanto en la sinagoga como entre los primeros cristianos. Palabra de exhortación. Por lo tanto, se ha argumentado que Hebreos es el primer sermón cristiano completo que tenemos. Hebreos estaba dirigido a los creyentes que aceptaron a Jesús, pero luego experimentaron dificultades, al igual que nosotros. Algunos fueron públicamente avergonzados y perseguidos. Otros afrontaban problemas económicos. Muchos estaban cansados, agotados, y habían comenzado a cuestionar su fe. Pregunto, ¿alguno de nosotros o puede sentirse identificado con estos lectores de Hebreos? Sin embargo, el apóstol, con un sermón conmovedor, los desafió a ellos y por extensión a nosotros a perseverar en la fe en Jesús y a fijar sus ojos en Jesús, quien ahora está en el santuario celestial. Bueno, para entender el sermón y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación y su situación cuando recibió la carta del apóstol. ¿Cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de los hebreos?
Vamos a Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Bueno, este pasaje implica que la audiencia de Hebreos no había escuchado a Jesús predicar. Recibió el Evangelio mediante otros evangelistas que les habían anunciado las noticias de la salvación. Y Pablo también dice que los evangelistas les confirmaron el mensaje y que Dios mismo había dado su testimonio con señales y prodigios. O sea que esto significa que Dios había brindado una confirmación experiencial del Evangelio mediante señales y otras obras poderosas, entre ellas los dones distribuidos por el Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento relata que a menudo habían señales como curaciones milagrosas, exorcismos y el derramamiento de dones espirituales que acompañaban la predicación del Evangelio en nuevos lugares. Al comienzo de la era cristiana, Dios derramó su Espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el Evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros. Y Felipe realizó milagros similares en Samaria, Pedro en Jope y Cesarea, y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y en Europa. Y estos hechos poderosos eran evidencias vivenciales que confirmaran el mensaje de salvación, o sea, el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación, la liberación de los poderes del mal. Y el Espíritu le dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio y como resultado, sus oraciones eran audaces y confiadas y su experiencia religiosa era dichosa. Pero el Espíritu también liberó a los esclavos de los poderes del mal, lo que fue una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal y reveló que el reino de Dios se había establecido en la vida de ellos. Pregunta, amigo y amiga, hermano y hermana, ¿cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera has sido confirmada en tu fe y creencia en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Por qué a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él? Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Desafortunadamente o tristemente, digamos, esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Por eso, ¿cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Voy a leer Hebreos 10 y luego Hebreos 13, y nos dice así: Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es muy probable que los lectores de Hebreos sufrieran verbal y físicamente a manos de turbas ilícitas, mejor dicho, que estaban incitadas por los oponentes. También fueron encarcelados muchos de ellos. Y es posible que además hayan sido golpeados, porque los funcionarios tenían el poder de autorizar el castigo y el encarcelamiento, y a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas, mientras reunían las pruebas. Por eso, ¿cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de 1 de Pedro a comprender por qué se perseguía a los creyentes cristianos? Voy a leer en Hebreos 11 y luego en 1 de Pedro 4, 14 y 16.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implicaba esta asociación con su nombre. Imagínate el primer siglo. Era terrible. No habían derechos humanos como hay ahora, y menos para esta secta, este tipo de gente que era, según ellos, la lacra social. La animosidad pública contra los cristianos era el resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende o por personas cuyo estilo de vida y moralidad podrían hacer que otros se sientan culpables o avergonzados. Y a mediados del siglo I después de Cristo, Tácito consideraba que los cristianos eran culpables del odio contra la humanidad. Cualquiera sea la razón exacta de esa acusación, indudablemente falsa, muchos cristianos primitivos, como aquellos a quienes Pablo le había escrito esta carta, estaban sufriendo por su fe. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? Y otra pregunta, ¿cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo? ¿Y cuánto se debe a nuestras propias decisiones? Porque a veces nos traemos problemas a nosotros mismos. Amados, los lectores de Hebreos lograron retener su fe y compromiso con Cristo a pesar del rechazo y la persecución. Sin embargo, el conflicto hizo mella a largo plazo, les afectó. Pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también estaban cansados. ¿Y cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentaban los creyentes que también nosotros enfrentamos hoy? Leeré varios versículos de Hebreos 2, Hebreos 3, Hebreos 10, 12, después del capítulo 13. Son varios versículos, sígueme. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos nos dice que los lectores siguieron teniendo dificultades. Continuaron los ataques verbales y probablemente de otro tipo contra su honor. Y algunos creyentes todavía estaban en prisión, algo que pudo haber agotado a la iglesia económica y psicológicamente. En otras palabras, estaban cansados y fácilmente podían desmayar. ¿Sabes que es habitual entre las personas y las comunidades que después que pasa la emoción de la victoria, las defensas psicológicas y de otro tipo se relajan y se vuelven más vulnerables al contraataque de sus enemigos? La fuerza que una persona o comunidad movilizó para enfrentar una amenaza inminente es más difícil de reunir por segunda vez. ¿Qué le pasó a Elías? Comenta mi autora favorita, Elena de White, la profetisa del pueblo de Dios. Pero una reacción que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga,
ahora se hallaba en el valle. Y mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esta mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Y olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. En la realidad, amigo y amiga, piensa en esos momentos en los que fracasaste en tu vida cristiana y trata de comprender las circunstancias y los factores que contribuyeron al fracaso. ¿Qué podías haber hecho diferente? ¿Qué podía yo haber hecho diferente? Analicemos ahora de qué manera Dios ayudó a Elías a recuperarse del desánimo. Y vamos a la historia original en 1 Reyes 19, en el libro 1 Reyes capítulo 19, del 5 al 18. Dice: Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué hizo Dios en esta ocasión para restaurar la fe de Elías, su siervo? La historia de la interacción de Dios con Elías después del Carmelo es fascinante porque muestra el tierno cuidado y la sabiduría con la que Dios suple las necesidades de quienes están en peligro y que luchan por recuperar su fe. ¿Te sientes desanimado? ¿Has fracasado? Dios no te ha dejado, está en el último lugar donde lo dejaste. Dios hizo varias cosas por Elías. En primer lugar, se preocupó por sus necesidades físicas. Le proveyó de comida y lo dejó descansar. Y luego en la cueva amablemente lo reprendió: ¿qué haces aquí, Elías? Y lo ayudó a entender más en profundidad cómo Él obra y cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Entonces Dios le dijo a Elías, Dios no solamente dijo, sino que le dio una obra que hacer y lo tranquilizó. Y así que en todo Hebreos podemos encontrar varias instrucciones que el apóstol le dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y fe originales. Por esto es un libro trascendente para nosotros hoy, que estamos luchando y con problemas en este mundo. Y aquí el autor insiste en que atienda las necesidades físicas de sus hermanos en la fe. Sugiere que debían practicar la hospitalidad y visitar a los presos, lo que implicaba atender sus necesidades. Y el apóstol exhorta a sus lectores a ser generosos, recordando que Dios no los abandonará.
Y Pablo también los reprendió y los animó. Les advirtió que no perdieran el rumbo y que no tuvieran un corazón pecaminoso e incrédulo. Y los animó a crecer en su conocimiento de la fe. Pero también les señaló la importancia de la asistencia constante a las reuniones de la iglesia. En resumen, sugirió que avanzaran juntos, que se animaran unos a otros y que se motivaran a tener amor y a hacer buenas obras. Pero también exaltó a Jesús y su ministerio en el santuario celestial en favor de ellos. Veamos ahora qué aspecto resalta Pablo aquí especialmente con respecto al tiempo. Vamos a Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y acá hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza, que le agrega urgencia a su exhortación. Los lectores están viviendo los postreros días y más promesas están a punto de cumplirse. Es interesante cómo veremos que a lo largo del documento Pablo compara a su audiencia con aquella generación del desierto que se encontraba en la frontera de Canaán, lista para entrar a la tierra prometida. Y les recuerda, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego los anima y les dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y con esta última exhortación les recordaba a ellos y a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Sabes que el libro de Números habla de esto mismo? Porque el registro bíblico dice que 2 veces, justo antes de entrar a la tierra prometida, Israel sufrió importantes derrotas. La primera vez, registrada en Números 13 y 14, nos habla de las dudas que varios dirigentes dispersaron entre la congregación e hicieron que le faltara fe a Israel. Y como resultado, la congregación decidió nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto, justo en el momento en que estaban a punto de entrar a Canaán. Y la segunda vez, los israelitas se enredaron con la sensualidad y la adoración falsa de Baal Peor. Si bien Balaam no pudo invocar maldiciones sobre los israelitas, ¿sabes que Satanás usó las tentaciones sexuales para llevar a Israel a la adoración falsa y al pecado y para provocar el disgusto de Dios sobre ellos? Y el apóstol advierte a los lectores de Hebreos acerca de ambos peligros. En primer lugar, los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en Jesús. Pero en segundo lugar, los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Y finalmente, los exhorta a observar y obedecer a sus líderes. Por eso, tomando en cuenta nuestra interpretación del estado de los muertos, que no bien cerramos los ojos al morir, lo siguiente que veremos es la segunda venida de Jesús, pregunto, ¿en qué sentido podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días? Ponte a pensar en este concepto. Mueren, cierran los ojos. Llegó su último día. Lo próximo es Jesús viniendo. Yo quiero finalizar con esta ilustración y una cita inspirada de algunas preguntas de reflexión. Cuando Beethoven, el gran compositor, tenía apenas 5 años de edad, tocaba el violín bajo la tutela de su padre. Cuando tenía 13 años ya era concertista. A los 20 años estudió con músicos de renombre como Haydn y Mozart. Y a medida que Beethoven desarrolló sus habilidades, se convirtió en un compositor prolífico. Su entusiasmo por la música hizo realidad varias sinfonías majestuosas que duran hasta el día de hoy. No como la música popular que entra, se va y cada año desaparece. O sea, un puñado de conciertos para piano, escribió y numerosas piezas de música de cámara. Su amor por la música lo impulsó cada vez más hacia sus logros musicales. Sin embargo, Beethoven no era ajeno a las dificultades. Cuando todavía tenía 20 años, comenzó a perder la audición. Y cuando cumplió los 50, Beethoven estaba completamente sordo. Ahora imagínate lo que eso significó para él como músico. Ponte también en lugar de la audiencia de Hebreos.
Sucede con frecuencia que en el apogeo de su entusiasmo cristiano, de repente ocurre un desastre inesperado. ¿Cuál sería tu reacción si te ocurriera lo mismo? O tal vez estás pasando por una crisis y estás allá en el fondo, por decir así. Mira esta cita hermosa. Profetas y Reyes, página 121. Para los desalentados hay un remedio seguro: fe, oración y trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. ¿Están tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no teman. Tengan fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinito son incansables. No teman que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman. Y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso pregunto, ¿qué cuidado debemos tener para reprender a una persona desanimada? ¿Qué similitudes encuentras entre la experiencia de los lectores de Hebreos y la de la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3, 14 al 22? ¿De qué manera nuestra experiencia hoy, 2000 años después, es similar a la de ellos? ¿Y qué podemos aprender de las similitudes? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por el estudio de tu palabra de hoy. Gracias porque frente al desánimo no estamos solos. Tal vez en este momento alguien que está sintonizando o escuchando este programa, esta lección, está pasando por un momento muy difícil. Aumenta su fe, que se conecte contigo en oración y que busque servirte para fortalecerse. Bendícenos. Y que al estudiar este maravilloso libro que tiene una gran aplicación para nosotros hoy, podamos fortalecer nuestra fe en Jesús, autor y consumador de esta fe. En su nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.